Bueno, ¿cuánto se ha hablado en estos últimos tiempos, principalmente después de las PASO, sobre política? Los jóvenes hablan de política, los adolescentes, no solamente de fútbol en nuestro país. Y son momentos tensos, indudablemente. ¿Y hasta qué punto tiene que tener prioridad el tema político en una relación de amistad, de pareja, de familia? ¿Hasta qué punto te va a afectar? Indudablemente traza tu vida, porque dependemos de las decisiones políticas en términos económicos, sociales, culturales. Pero ¿hasta qué punto nos va a afectar? Algunos incluso se pelean hasta el punto de no dirigirse la palabra ni saludarse. Esto sucede. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo somos? Bueno, ¿hasta qué punto nos afecta la política? Sobre este tema vamos a hablar con la licenciada Desiré Bideman. Tema interesante, por supuesto. Buenas noches, Desiré. Buenas noches a todos, buenas noches Cristian. Bueno, tema más que interesante me parece un poco para tener en cuenta que, bueno, la política por supuesto que no es la política, sino que Sí, nos sí. atraviesa a todos, que todos somos seres políticos de una u otra manera, más allá de la cuestión partidaria o ideología, ¿no es Ujú. cierto? Eh, que cada uno tenga. Y bueno, y es importante, si bien involucrarse de cierta manera, ¿qué pasa, no es cierto?, en la mesa familiar, Claro. Bueno, por viste que hay ejemplo. reglas, la famosa regla de política y de religión no se habla, Ajá, pero entre son otras. temas que interesantes para discutir Sí, siempre. bueno, siempre, si una familia está de acuerdo, todos los miembros de la familia o en una mesa están todos de acuerdo respecto a, no sé, a alguna cuestión política, por ejemplo, bueno, no habría un mayor problema. Ahora sí, ¿qué pasa si alguien difiere? ¿No? Claro, Si hay alguna otra opinión contrapuesta y lo difícil que resulta para muchas personas poder diferir, ¿no? exacto. Y discutir de forma que sea constructivo Sí, y sí, cayendo en algunas instancias en el fanatismo, ¿no? claro. En el fanatismo por fanatismo mismo, Sí, porque en sí, a realidad veces sin no se argumento genera, incluso. claro, Sí, sí. sí, o muchas veces con argumentos históricos, haciendo como cronologías, pero la realidad es que al momento de la situación es más que nada una descarga de Ujú. defensa, en todo caso, de la opinión propia y no tanto de algo constructivo que se pueda Ujú. generar, digamos, como una nueva Sí. situación a nivel social. Ahora está bien que, por ejemplo, en un grupo de amigos ya se dejen de saludar, se dejen de hablar, pasen a ser enemigos. Es decir, porque hoy justo leía un meme. Mientras nosotros nos peleamos acá entre todos discutiendo sobre el resultado, probablemente los políticos están dando la mano la mano y celebrando. Es decir, eso es muy real también, ¿no es cierto? Bueno, esto pasa en la política, pasa con los equipos de fútbol también o con cualquier otro equipo, digamos, al que uno pertenezca. Cuando uno tiene puesta una camiseta, muchas veces perdemos de vista que en realidad el otro puede pensar diferente, que puede tener opiniones distintas a las mías, Ujú. que las tengo que respetar independientemente de si estoy de acuerdo o no. Claro. Y tampoco puedo agredir por agredir porque sea una mera descarga hacia el otro, porque yo no estoy de acuerdo o porque siento que a mí me ha afectado determinada forma de manejar las cosas en el país, determinadas situaciones, ¿no? Ujú. Sí me parece que tampoco podemos caer en la no defensa si uno piensa de alguna determinada manera. Con esto quiero aclarar que hay derecho, ¿no es cierto? Por supuesto, a la libertad de expresión, de poder defender lo que cada uno piensa que es Ujú. correcto, siempre y cuando se intente Ujú. medianamente llegar a algo productivo, Claro. ¿no? En ese punto. Y Ahora, esto, yo te quería preguntar, el tema discusión, es decir, ¿qué es discutir? Porque dicen, en la mesa no se discute. Ahora, discutir, ¿cómo se tiene que bueno, discutir? hay familias que discuten con la voz muy Sí, elevada, sí, todos juntos, hablando juntos. claro. Hay familias que no discuten en la mesa, por Ajá. ejemplo, o en la sobremesa. Ujú. Hay familias que tampoco hacen sobremesa. Entonces, a ver, las dinámicas familiares cambiaron también un poco de lo que era la tradicional mesa familiar de un domingo, por ejemplo. Pero, a ver.
Cuando hablamos de una discusión, hablamos de la posibilidad de compartir, de interactuar con el otro, de respetar los silencios, de respetar el espacio de conversación del Dejar que el otro hable también, ¿no? Exacto, que termine su argumento, no hablarle encima, por ejemplo. No hace falta por ahí, bueno, depende de lo efusivo que se ponga el tema, teniendo en cuenta si hay menores o no hay menores presentes también, porque a veces los chicos se pueden asustar. Bueno, te quería preguntar eso, porque no falta la discusión de adultos y que el menor no opine. Y si opina y diferente a lo que yo digo, te vas a la habitación. Claro. Y bueno, hoy los menores tienen participación. De hecho, hoy comenzó el Parlamento estudiantil en Monte Carlo. Es decir, cada vez participan más en política. Claro, bueno, estamos hablando de chicos que ya tienen su opinión formada y bueno, o no, o están en formación y por lo tanto esto es importante también tener en cuenta cuando conversamos sobre cualquier tema, cómo lo conversamos y qué modelo de ejemplo somos para quienes nos están mirando. Claro. ¿Sí? Y esto, a ver, hablamos de estas cuestiones que por ahí pueden generar mucha ansiedad, en algunas personas genera mucha angustia. No son cuestiones menores, ¿sí? Las cuestiones políticas o las cuestiones partidarias o que tengan que ver con el manejo de situaciones que nos afectan a todos. Entonces, la idea es poder tener como un marco, ¿sí? Entre lo que es el mundo interno personal de cada uno y cómo hacer para lidiar con las exigencias de este mundo externo que a veces y para muchas personas resultan muy abrumadoras. Y que además te pide una inmediatez de resolución de situaciones, ¿sí? ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la situación cambiante de precios, ¿no? Que es común en cada supermercado o en cada comercio, en realidad, al cual uno va. Y por el otro lado tenemos nuestra demanda interna personal, ¿sí? Que nos implica, bueno, tenemos que comer, ¿no? O sea, tenemos que responder a una necesidad interna y que además tengo que organizar mi economía familiar porque no sé lo que va a pasar al día siguiente. Ese nivel de incertidumbre con la inestabilidad que hay actualmente, por mucha especulación en algunos casos, por otras por ser precavido y demás. La idea no es meterse en cuestiones muy políticas, no estoy capacitada para eso, pero el punto sería por ahí pensar cómo hago para lidiar con esto de ir a comprar algo y no asustarme cada vez que voy, la gente se asusta igual, pero cómo hago para que esto no me afecte tanto, que yo pueda volver a mi casa y pueda seguir teniendo una mínima planificación de cómo llegar a fin de mes sin que eso resulte algo agobiante, que sabemos que hay familias que están muy agobiadas, sino la mayoría, digamos, y no solo por la cuestión económica, sino, por ejemplo, por pérdidas de trabajo, porque algunos trabajos han reducido su personal. Son un montón de cuestiones que la gente lidia y hay pérdida de empleo y hay un montón de cuestiones que la verdad es que hay que seguir viviendo. Entonces, ¿cómo hago para mis preocupaciones, mis situaciones internas que las personas las siguen teniendo independientemente de la situación actual del país, puedan también ser atendidas, ¿sí? En un contexto que resulta afuera muy inestable para muchas personas, ¿sí? Entonces, que es una cuestión social, que además se maneja mucho a cuestión social, que lo manejan mucho a nivel mediático también. ¿Y cómo hacemos para que este nivel de incertidumbre que vemos en el afuera, en los otros, no nos termine afectando más a nosotros si ya venimos un poco angustiados o preocupados? Entonces, choca la individualidad con el mundo externo. Y esta es una cuestión en la cual también hay que aprender a responder porque decimos, bueno, lo de afuera nos pide para allá o para ayer. Y mi tiempo interior a veces tiene que ver con otras cosas. Entonces ahí es donde empezamos a ver mayores niveles de angustia por cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas, mayores niveles de ansiedad, estados de bajón, por decirlo así, ¿no? De síntomas como más de depresión, por sentir que no hay como un proyecto concreto, ni individual, ni social. Claro. Entonces, mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre es la palabra que, bueno, está flotando, ¿no? En el aire. Entonces, con más razón cuando pensamos una mesa familiar, cuando pensamos en otras cuestiones, cuando hablamos
desde lo que uno piensa que corresponde y está bien, tenemos que tener en cuenta que el otro puede diferir. Claro. Y puede también diferir desde la emoción. Y ahí Ujú. es donde las cosas por ahí se complican un poquito. Claro. Y es Se común, vuelven como más yo fanáticos. he presenciado muchas charlas donde le preguntan al menor, ¿y vos a quién vas a votar? ¿Viste? No es secreto Y el voto. cuidado con lo que respondés, porque, ¿viste? Claro. Y bueno, yo voy a... Y sí. Claro, ¿viste? No, pero de todas formas creo que es interesante discutir, pero no hay que pelearse, ni dejar de hablarse, ni dejar de querer al otro, ni dejar de compartir. Si es una discusión de política, Sí, por discutir, eso, bueno, pero hay personas hay que aprender a discutir. hay que aprender a discutir, sí, para Exactamente. poder comunicar de alguna manera. Por supuesto, ¿no? y no enojarse, güey. Algunos dicen, Sí, no, enojarse se puede enojar. El problema es regularse en ese enojo y no terminar agrediendo por agredir, ¿no? Exacto. Bueno, deciré, tiempos complejos, ¿eh? Sí, sí. Indudablemente. Bueno, Muchísimas gracias. Vamos a Ah. tener seguramente más para hablar sobre este tema. Bueno, gracias, Veremos Cristian, a después vos. del 19 de noviembre. Sí, tal cual. Bueno, compartimos una pausa, enseguida regresamos.